Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal quiero enseñarte los métodos para poder generar una regresión lineal simple dentro de Excel por el método de mínimos cuadrados y algunas otras herramientas que te serán útiles en el análisis de datos con Excel. Muchas veces nosotros nos consideramos buenos analistas de datos dentro de un puesto de trabajo o inclusive estamos estudiando para analistas de datos para un puesto de trabajo o poder llevar a cabo una carrera y nos llegan a preguntar para qué sirve una regresión lineal simple o cómo se calcula una regresión lineal simple y no tenemos ni la más absoluta idea, pero aún así osamos llamarnos analistas de datos sin conocer para qué sirve una regresión lineal simple y cómo podemos sacarle provecho dentro de Microsoft Excel para poder analizar datos de manera correcta. ¿Qué es eso de una regresión lineal simple? Por eso lo he querido traer aquí en este video tutorial, ya que cuando estaba en la universidad lo vi bastante a profundidad, siempre lo utilizo mucho y nunca lo había cubierto dentro del canal porque no pensaba que era necesario. Pero ¿qué es una regresión lineal simple? Una regresión lineal simple, o lo que nosotros conocemos normalmente como una regresión lineal, porque la que es múltiple contiene múltiples variables independientes para predecir el valor de la variable dependiente, no es nada más que un modelo matemático que nos permite a nosotros poder crear una ecuación que se asemeje mucho a la línea recta o a la ecuación lineal o a la ecuación de una línea recta convencional que nos permita predecir valores que no se encuentren dentro de las observaciones cuando nosotros queremos llevarlo a una extrapolación o bien a valores de una interpolación dentro de la nube de datos. Imagínate que puede ser tan simple como esto. Hacemos un estudio, por ejemplo, del tamaño del estómago de una persona promedio o el tamaño de la pancita de una persona promedio común y corriente y la cantidad de hamburguesas que se come semanalmente. Imagínate un estudio de ese tipo. Podemos ver el tamaño de la pancita en relación a la cantidad de hamburguesas que una persona se come en una semana. Hacemos un estudio en donde tomamos un conjunto de personas, 500, 600 personas, y empezamos en un año a ver semana tras semana la cantidad de hamburguesas que esta persona se come, obviamente, y valga la redundancia, semanalmente, y el tamaño de la pancita, como le va creciendo en ese año, y posteriormente podemos calcular una regresión lineal simple con esos datos en donde la variable independiente sería la cantidad de hamburguesas que se come y la variable dependiente obviamente sería el tamaño de la pancita y calculamos, por ejemplo, para una determinada cantidad de hamburguesas en un periodo de un año, cuál va a ser el tamaño de la pancita de otra persona al otro lado del mundo que nunca haya participado dentro del estudio. Pues bien, para eso son las regresiones lineales, para poder establecer un modelo matemático que se asemeje mucho a una línea recta o la ecuación de una línea recta, como ya lo vamos a ver, para poder predecir una ecuación, valga la redundancia, que nos permita estimar o inferir valores que no se encuentren dentro de las observaciones para poder hacer forecasting o proyecciones, bien sea con datos que se encuentren por fuera del modelo, que es una extrapolación, o con datos que se encuentren dentro del modelo para hacer una interpolación. Bien. Para ello, yo tengo aquí un set de datos de la vida real, un set de datos que no tomé yo. Obviamente me bajé de un dataset y te lo voy a dejar disponible en la descripción de este video para que tú hagas todo el proceso lógico para obtener el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación o el coeficiente que impulsa la variable dependiente, impulsada obviamente por la variable independiente, cuánto la hace crecer o decrecer y qué tanto es el impacto que tienen esas dos variables. Y también que te permita obtener la ecuación de la recta a través del método de mínimos cuadrados con el fin de poder proyectar un valor que no se encuentre dentro de la nube de datos. Y cómo poder hacer la interpretación de esa ecuación dentro de Excel o bien dentro de cualquier software que te permita hacer regresión lineal simple o bien regresión lineal compuesta o múltiple que contenga múltiples variables independientes para ver el valor de una variable dependiente.
Tengo dos columnas, fíjate, tengo dos columnas de datos. La primera columna se llama horas de reproducción y tengo aproximadamente 200 datos, aquí como lo hace constar el recuento, en esta barrita de tareas o en la barrita de estado dentro de Microsoft Excel, que se llama horas repro o horas reproducción. Y aquí tengo el total de las ventas, en donde también tengo 200 datos, que es un valor monetario en dólares que estoy obteniendo a partir de observaciones. Estos dos valores que tú estás viendo acá es un set de datos de las horas de reproducción de anuncios publicitarios y la cantidad de ventas que se generan para cada uno de los productos publicitados. Esto está saliendo de canales de YouTube, de un estudio que hizo Google o un estudio que está haciendo una firma para Google. Nos dejaron los datos abiertos y podemos hacer una regresión lineal simple para poder determinar qué tanto impacto tienen las horas de reproducción de un anuncio publicitario con la cantidad de dólares que generan en ventas del producto que están anunciando. Por ejemplo, imagina que tengo un producto A que quiero vender dentro de YouTube y le pago una publicidad como la que tú o yo vemos al ver un video dentro de la plataforma y colocamos 230.1 horas de reproducción de ese anuncio que está, obviamente, y valga la redundancia, anunciando ese producto y me está generando $2,210 en las ventas. Tenemos otro producto que contiene 44.5 horas de reproducción y genero $1,040 de venta de ese producto anunciado. Pues bien, yo puedo sacar una regresión lineal a partir de estos datos para poder inferir un valor que no se encuentre en horas de reproducción dentro del set de datos para calcular el total de las ventas. Claro que sí, lo puedo hacer. Puedo hacerlo literalmente hallando la ecuación de una línea recta a través del método de mínimos cuadrados y el R cuadrado que representa el coeficiente de correlación entre la variable independiente y la variable dependiente para poder determinar de una manera sencilla datos que no se encuentren dentro de las observaciones y poder inferir el total de las ventas. Para ello nosotros podemos determinarlo a partir de promedios, a partir de restas, a partir de operaciones matemáticas muy simples, pero la regresión lineal siempre se calcula a partir de una línea recta, de la ecuación matemática que representa una línea recta en donde dice y es igual a mx más b. Yo sé que muchas personas vieron esto en el colegio o vimos esto en la universidad y se nos hace un poquito familiar. Pues bien, y no es nada más que la variable dependiente y x es la variable independiente. M sería la pendiente de la línea recta y b sería el punto de la ordenada al origen, es decir, donde la línea recta cruza con el eje de la y, el valor que toma el eje de la y lo tenemos aquí en este valor de b para calcular la línea completa a partir de la ecuación matemática de la línea de la recta que me dice que y es igual a mx más b, en donde m es la pendiente y b es el punto de corte del eje y de la línea recta que atraviesa todo el plano. Fíjate que esto es un plano cartesiano común y corriente y la línea o la ecuación que define la línea es una ecuación muy simple de aplicar. Y es la variable dependiente, x la independiente, m la pendiente que se calcula con un punto A y un punto B en los puntos X y Y sub I y X y Y sub I y calculamos la pendiente como X menos X2 sobre Y2 menos Y1 y calculamos el valor de la pendiente. Esto lo vamos a ver rápidamente dentro del modelo y vamos a ver cómo sacarlo para poder establecer a partir de esta ecuación matemática una línea que me permita predecir el valor del modelo dentro de esa nube de datos. Entonces volvemos a nuestra hoja de cálculo, fíjate, y aquí tenemos las horas de reproducción y el total de ventas. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que prácticamente hace todo el mundo, empezar a marcar con colores y colocar operaciones matemáticas simples que me permitan determinar mediante esa ecuación todo el conjunto de valores que me permitan determinar el R cuadrado y la ecuación de la línea recta. Las horas de reproducción de cada uno de esos anuncios que están generando los productos sería la variable independiente. La voy a colocar, por ejemplo, con un colorcito en azul, de fuente de color blanco, la voy a dejar así en negrita, y el total de las ventas sería la variable dependiente, es decir, la variable que depende de la cantidad de horas de reproducción. Esta va graficada en el eje de la Y y esta va graficada en el eje de
de las X. ¿Listo? A esta le voy a colocar un colorcito, por ejemplo, de verde, y para que esto no chille, le voy a colocar un colorcito de blanco y fíjate, ya lo tenemos. No vamos ni siquiera a crear una tabla. El primer paso para crear una regresión lineal simple es calcular los promedios de las variables dependientes e independientes. Recuerda, independiente va graficada sobre el eje de las X, dependiente va graficada sobre el eje de la Y. Voy a calcular el promedio, vamos a ponerlo aquí, promedio de las X, es decir, el promedio de la independiente. ¿Cómo calculo el promedio? Pues obviamente con la función promedio. Tomo cada uno de los valores, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme y posteriormente evalúo con enter y obtengo 147.0425 horas de reproducción en promedio. Voy a calcular ahora el promedio de la Y, es decir, de la variable dependiente. ¿Cómo lo hago? Pues del mismo modo, utilizo la función promedio, tomo todo el set de datos, me regreso con control backspace, cierro, evalúo con enter y me devuelve $1,402. ¿Cuál es la ecuación de la recta? La que te acabo de mostrar. La ecuación de la recta no es nada más que Y es igual a mx más b. Fíjate, muy simple, espacio B, le voy a dar un enter y ya lo tenemos. Y es la variable dependiente, X es la variable independiente, M es la pendiente y B es el punto del intersecto de la línea recta sobre el eje de la Y. ¿Esto cómo lo podemos llevar dentro del método de mínimos cuadrados que te voy a enseñar a continuación? Fíjate, muy simple, voy a reemplazar esto por los valores de los coeficientes y los valores de las letras que me permitan determinarlo según la teoría, tal cual como uno lo ve en la escuela. Voy a decir que Y, que es la variable dependiente, es igual a B1, en donde B1 obviamente sería la pendiente, simplemente le estoy cambiando B1 por M y lo multiplico por el valor de X. Obviamente este B1 lo voy a colocar en negrita para que no nos confunda, que sería el valor de la pendiente, y seguidamente le voy a sumar el valor del intercepto de la línea recta sobre el eje de la Y, que sería el valor de B. Pero esto va a tomar ahora el valor de B sub 0 o el valor de B0. Lo coloco así, mira, B0, le pongo negrita y luego evalúo con un enter, y esta literalmente es la ecuación que me permite a través del método de mínimos cuadrados, que se parece a la ecuación de la línea de la recta o a la recta o la ecuación de la recta normal, una línea recta, me permite mediante el método de mínimos cuadrados poder configurar todo el conjunto de la ecuación matemática y el R cuadrado, el error típico, etcétera, y los residuos para poder calcular todo el modelo matemático que me permita predecir un valor de la variable independiente que no esté dentro de la nube de datos. Fíjate, voy a hacer esto un poquito más pequeño para que me dé espacio. Y ahora voy a definir el valor de B sub 1. El valor de B sub 1, ¿a qué es igual? Vamos a ponerlo en negrita y en cursiva, y el valor de B sub 1 es muy simple. Es la suma, voy a abrir un paréntesis, no voy a hacer ninguna operación, solamente te voy a dejar la ecuación, es la suma de cada punto de la variable independiente. Fíjate, X es la variable independiente y X sub I representa cada uno de los puntos, el 230.1, 44.5, 17.2, 151.5, etcétera, etcétera, menos el valor de X medio o el valor del promedio en X. Yo le pongo así porque no sé cómo sacar la X con la barrita arriba que signifique el promedio, entonces le pongo X media o XM que representa el promedio. La suma del producto de X sub I menos X sub M en cada uno de los puntos por Y sub I, que en este caso va a representar cada uno de los puntos de la variable dependiente, 2210, 1040, 930, 1850, etcétera, menos el valor de Y medios, que en este caso sería el valor del promedio de la variable dependiente. Voy a cerrar aquí y luego cierro la función suma, evalúo con enter, y ahora este conjunto de valores o esa suma yo la voy a dividir en algo. ¿Sobre qué la voy a dividir? La voy a dividir sobre la suma del mismo X sub I menos X sub M, es decir, cada punto del X sub I de la variable independiente menos el valor del promedio, pero elevado al cuadrado, es decir, los cuadrados de las diferencias de cada punto de la independiente respecto del promedio.
ese conjunto de valores lo cierro, lo elevo al cuadrado y posteriormente lo sumo y obtengo el resultado. La división de esto respecto de esto es el mismo B1. ¿Y cuál es el valor de B sub 0? El cual voy a colocar aquí, B sub 0, y lo voy a colocar con el mismo formatito. Con la brochita me copio el mismo formato y el valor de B sub 0 sería muy fácil de calcular. Es Y sub M, que es el valor de la media de la variable dependiente, que sería este valor de 1402, menos el valor de B sub 1, que ya lo tengo calculado y que voy a colocar en negrita ahorita, por el valor de X media, que en este caso sería el promedio de las X, y ya lo tengo. Fíjate, voy a evaluar con un Enter, ingreso nuevamente con F2 a la celda y este B sub 1 lo voy a colocar en negrita y esta multiplicación ahora la voy a colocar juntita para que tú te des cuenta, esto no tiene ninguna dificultad. Y medio, que es el promedio, X medio, que es el promedio de X, y B1, que ya lo calculamos. ¿Esto no es fácil de aprender? Claro que sí es fácil de aprender, esto es muy sencillo. Para hacerlo bien práctico, voy a calcular en cada una de las columnas cada uno de estos valores y posteriormente vamos despejando. Fíjate, lo primero que voy a calcular es el X sub I menos el X medio. Lo voy a evaluar así, vamos a colocarle un espacio para que se note el símbolo o el operador de resta y voy a colocarle a esto una negrita para empezar a calcular los valores. Fíjate, ya tengo el promedio. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar cada uno de los valores de la variable independiente, que en este caso sería X sub I, vengo y los tomo, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, menos la X media, que sería 147.0425, evalúo con enter y fíjate que estoy obteniendo un montón de valores que voy a contener o que va a contener 200 registros. Hay valores positivos, valores negativos, etcétera, y ahora voy a calcular el valor de Y sub I menos Y medios. Entonces tomo el valor de Y menos el valor de YM y lo calculo rápidamente mediante el uso de esa misma fórmula o este mismo patrón. Tomo todos los conjuntos o todo el conjunto de valores de la variable dependiente, que sería el total de las ventas, menos la media que acabo de calcular con la función promedio, evalúo con enter. Estos son datos monetarios, fíjate, aquí los voy a tener, voy a pasar esto a un valor de moneda y de hecho vamos a dejarlo para que se vea mucho más entendible, sin cifras decimales, aunque allí se encuentren, no pasa nada, yo se las quito con formato, pero allí están en las operaciones matemáticas para poder calcular este B1 y este B sub 0. Ahora, ¿cómo hago para calcular X1 o X sub I menos X sub M, X1 o X sub I, que sería cada punto de la independiente menos su media elevado al cuadrado? Si aquí tengo X sub I menos X medio. Pues muy fácil, voy a colocar aquí un paréntesis, coloco X sub I menos X media, cierro, coloco el techito y elevo al cuadrado. Eso también lo voy a colocar con negrita, sí, aquí tengo los valores calculados de las diferencias de cada punto respecto de la media y lo que voy a hacer es tomar esta matriz de desbordamiento que apunta a la referencia de celda G2 numeral y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Esto con qué objetivo se hace? Esto se hace con el único objetivo de tomar cada valor negativo y multiplicarlo por el mismo, en donde me llevo literalmente el signo. Es decir, menos por menos me da más por más me da más y multiplico el valor y a lo último le puedo sacar la raíz cuadrada y obtengo el mismo patrón, solamente para que no interfiera el valor de los signos sobre el valor de las medias, porque puede haber puntos que se encuentren por encima del valor de la media y puntos por debajo que se encuentren del valor de la media, que son los que están ocasionando valores negativos, y con este pequeño artilugio de llevarlo al cuadrado, lo que estoy haciendo es cambiar el valor de los signos para que no altere en el resultado de esa dispersión que calcule la línea recta. Obviamente, estos son valores de tipo moneda, por tanto selecciono toda la columna y voy a colocar un tipo de moneda y le voy a quitar las cifras decimales. Allí están las cifras decimales, no pasa nada. Sin embargo, lo que quiero que entiendas es que con
este conjunto de valores voy a obtener este B1 y este B sub 0 para poder establecer el valor de Y dentro de la línea recta. Fíjate que es bien sencillo y fácil. Estos son valores de moneda, obviamente porque estoy elevando al cuadrado, o de hecho los puedo colocar como general porque estoy elevando moneda al cuadrado y eso no es una medida válida. Entonces vamos a dejarlo como estaba en general y me da todo el conjunto de valores de la multiplicación. Perfecto, voy a colocar esta columnita del tamaño de 2 puntos y ahora voy a establecer la ecuación matemática que me permita calcular cuánto me da B sub 1. Entonces B sub 1 me va a dar B sub 1, que voy a colocar aquí con el mismo formatito en negrita, me va a dar el valor de esta ecuación matemática que voy a emplear o voy a colocar dentro de la celda. Voy a colocar aquí igual y voy a hacer una suma de la multiplicación de x sub i menos x sub m por y sub i menos y sub m, que los tengo calculados acá. ¿Son rangos de desbordamiento? Claro que sí. Coloco la referencia de celda, que sería x sub i menos x sub m de todos los datos, es el producto, fíjate, el operador es multiplicación por el valor de esta variable o de este factor dentro de la expresión y le coloco el símbolo de numeral para que tenga en cuenta todo el rango de desbordamiento y eso lo sumo. Es decir, la suma de los productos de las diferencias de cada punto de la independiente respecto de su media y de la dependiente respecto de su media me da el resultado de la parte del numerador y eso lo divido por obviamente el denominador de la suma de los cuadrados. Entonces utilizo a la función suma y luego tomo este conjunto de elementos que representa el rango de desbordamiento, evalúo con enter y ahora sí obtengo el resultado. Esto aquí arriba al multiplicar esto me da un valor cuadrado, aquí lo quito y me da $4.75. ¿Listo? Este sería el valor que va a acompañar a la X en la ecuación de la recta. ¿Cómo hago para calcular ahora B sub 0? Pues obviamente B sub 0 viene dado de la ecuación siguiente. Tomo el valor de la media, esto es igual, el valor del punto medio de los datos o las observaciones de la variable dependiente, que sería 1402, y le resto el valor de la multiplicación de 4.75, que es B sub 1 por el punto medio de la variable independiente de todas las observaciones. Vengo y cierro, evalúo con enter y estoy obteniendo 703.26. ¿Con esto puedo hacer la ecuación de la recta? Claro que sí. Esto me va a permitir inferir todos los resultados. ¿Cómo hago para hacer esto? Pues muy sencillo. Perdón. Voy a colocar y es igual al valor de B1, que es 4.75. Lo voy a colocar sin el símbolo de moneda. Lo voy a poner como una ecuación lineal normal por el valor de x, en donde x es el valor de la independiente, más ahora el valor del punto de corte de la línea recta en el eje de la y, que vale 703.26. Esta sería la ecuación. Vamos a colocarle un colorcito para que esto nunca se nos olvide y en negrita, y fíjate que la ecuación nos permite inferir valores. Imagínate, por ejemplo, que yo no tenga un valor dentro del set de datos. Voy a buscar, por ejemplo, un valor. Vamos a seleccionar todos los datos, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, control B normal, no V sino control B, y voy a buscar, por ejemplo, un valor que oscile entre 250, 270, vamos a colocar 270 aleatoriamente y voy a buscar. Fíjate lo que me dice Excel, no se pudo encontrar lo que estaba buscando, es decir, el valor de 270 en horas de reproducción no se encuentra dentro del modelo de datos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero colocar 270 horas de reproducción, quiero pagarlas a YouTube para que coloque publicidad o reproducción de un video y quiero saber el total de ventas? Entonces tengo la ecuación matemática en donde yo puedo decir, en donde yo puedo decir que 270 horas es el valor de la variable independiente, que sería la X que tengo acá, y lo ingreso dentro de la ecuación 400 o 4.75 por 270 horas más 703.26 y obtengo el valor del total de las ventas. Para un valor que no conozco, fíjate, para esto sirve la ecuación o para esto sirve la ecuación de la recta
empleada dentro de la regresión lineal a través del método de mínimos cuadrados para poder estimar un modelo. Esta ecuación es el modelo. Esta ecuación me permite a mí inferir el modelo. Ahora bien, no todo es perfecto. Imagínate que esta ecuación no prediga para nada el valor de la variable dependiente respecto de la independiente, porque el coeficiente de correlación, que es lo que me permite a mí medir el peso de la fuerza que tiene la variable independiente sobre la dependiente, es muy bajito, que es el coeficiente de determinación o el coeficiente de correlación. No es nada más que un valor que oscila entre 0 y 1. Es decir, entre 0 y 100% o 0 y 1 siempre se da en valor de coeficiente. Nunca lo he visto expresado en porcentaje, pero yo muchas veces lo veo como si fuese un porcentaje. Un valor que oscila entre 0 y 1. Entre más alto sea el valor y se aproxime a 1, quiere decir que la variable independiente tiene fuerza, tiene mucha fuerza en alterar el valor de la variable dependiente. Y si el valor se aproxima a 0, quiere decir que hay poca correlación entre las variables porque la variable independiente no modifica o no incrementa o disminuye la magnitud de la variable dependiente. Entonces, el coeficiente de correlación me permite a mí poder verificar la confianza del modelo o la confianza de la ecuación de la línea recta que me permite predecir cualquier valor que no se encuentre dentro de la nube de datos con cierta probabilidad o con cierta determinación. Es decir, me permite inferir con confianza un valor utilizando el modelo. Pero ¿cómo sacamos el R cuadrado? Pues fíjate, de una manera bastante sencilla. Primero tenemos que estimar en base a la ecuación y del mismo modo obtenemos los residuos, los llevamos al cuadrado para quitar los valores negativos y luego hacemos la comparación con una ecuación muy sencilla de entender. Lo primero que voy a hacer, fíjate, es estimar. Voy a colocar aquí una columna que se llame estimación, mil disculpas allí por las tildes, y lo que voy a hacer es utilizar el modelo o la ecuación matemática que yo tengo acá con todos los valores de la variable independiente para ver según el modelo cuánto es el total de ventas según esta línea o según este modelo o según esta ecuación. ¿Cómo logro esto? Pues introduciendo la ecuación con estos valores de la variable independiente. Entonces vamos a hacerlo de una manera bastante sencilla. Abro un paréntesis, coloco 4.75 así y lo multiplico por el valor de las horas de reproducción, que sería el valor de la variable independiente. Tomo todos los valores, vengo y cierro y le sumo el valor de B, que sería el intersecto o B sub 0 o la ecuación de la recta, que sería B, que es el intersecto con el valor del eje de la Y, donde se estrella, que me da un valor de 703.26. Evalúo con Enter. Estos son valores de estimación de moneda. Fíjate, una cosa es la observación y otra cosa es la estimación. Le voy a colocar esto un tipo de moneda, le voy a quitar las cifras decimales y vamos a estudiar esto un minutico o 30 segunditos. La estimación según el modelo o la ecuación que yo planteé a través del método de mínimos cuadrados me dice que si yo coloco 230.1 horas de reproducción de un anuncio en YouTube, voy a obtener 1.796 dólares de ingresos de ese producto o ventas de ese producto por esa cantidad de horas de anuncio. Fíjate, no se asemeja mucho, es decir, varía bastante. La realidad me dice 2.210 y la estimación o la inferencia me dice 1.796. Por ejemplo, aquí coloco 44.5 horas que en este punto irían a ser, pues obviamente las horas de reproducción de un producto me da 1.040 dólares de ingresos y aquí tengo 915. Este sí se acercó un poquito, estuvo bastante cerca. Por ejemplo, este de 17.2 que me produce 930 dólares me está generando 785. Esta es la estimación que produce el modelo y esta es la observación real, la cual yo estoy apuntando con los datos o tengo aquí con los datos. Bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a calcular los residuos. ¿Qué es esto de los residuos? Ya lo vamos a ver más adelante. Es
el punto de diferencia de la estimación menos la observación. Entonces coloco residuos, una columna, y fíjate lo fácil que es de calcularlo. Tomo el total de las ventas, es decir, la observación real, lo que sucede en el mundo real, menos el valor de la estimación. Entonces, como esto es un rango, o quiero que me salga a través de un rango de desbordamiento, voy a tomar todas las ventas y le voy a restar el valor de la estimación, que en este caso lo tengo aquí con una matriz dinámica. Le coloco el valor de la celda donde la estoy generando, el símbolo de numeral para apuntar a toda la matriz dinámica, evalúo con Enter y aquí tengo los residuos. Esto también sería un valor de tipo moneda. ¿Qué es los residuos? La diferencia del punto real o el punto observable menos la estimación, lo que yo infiero a partir del modelo o la ecuación que yo planteé con el método de mínimos cuadrados. Estos son valores de moneda, vamos a ponerlos como valores de moneda normal, le vamos a quitar las cifras decimales para que sea un poquito más entendible, pero fíjate ahora que yo tengo aquí valores positivos, tengo un montón de valores positivos por acá, pero también tengo valores negativos. Si yo le saco el promedio a esto, para sacarle la desviación estándar y calcular el error típico, o bien calcular la varianza, en donde si saco la raíz cuadrada también devuelvo la desviación estándar, que es el error típico. Si yo hago la sumatoria o el promedio así, esto no va a dar el resultado correcto, porque estos valores negativos, al implementarse con una suma en un promedio con los valores positivos, va a hacer cambiar todo el valor. Entonces lo que yo hago ahora es llevar esto al cuadrado. Cada uno de los valores lo llevo al cuadrado para poder colocar o llevarme los símbolos negativos o los valores negativos, porque menos por menos da más y más por más da más, y después saco la raíz cuadrada y con ello obtengo el resultado. Entonces voy a calcular los residuos, fíjate, los residuos al cuadrado. ¿Y cómo son los residuos al cuadrado? Pues muy sencillo, tomo todos los residuos y los elevo al cuadrado con el techito, evalúo con Enter, y esto que me está dando aquí también es un conjunto de valores monetarios. Voy a colocar aquí moneda, le voy a quitar las cifras decimales y tengo los residuos al cuadrado. Si esto se le puede llamar obviamente un valor de moneda, también lo puedo colocar de manera general porque obviamente lo estoy elevando al cuadrado, lo voy a dejar tal cual, le voy a dar un doble clic y allí lo tenemos. Fíjate, voy a colocar aquí un ancho de columna de 2 puntos y eso es todo. Ahora voy a hacer una pequeña gráfica de los valores de este eje X y de este eje Y en un gráfico de dispersión para poder observar esa línea y poder estimar el R cuadrado, que ya lo vamos a ver en un segundo. Entonces para ello voy a seleccionar las horas de reproducción, el total de ventas, y luego vengo a insertar y coloco un gráfico de dispersión. Fíjate lo que me está dando el gráfico de dispersión. Voy a colocar los puntos pequeñitos, presiono control 1, vengo aquí a marcador y en marcadores le coloco un marcador, por ejemplo, de 2 puntos para que esto me dé un valor normal o pequeñito y se deje ver, y luego le voy a dar botón secundario encima de los datos y agrego una línea de tendencia. La línea de tendencia, fíjate que es lineal porque quiero que asemeje una línea recta para que se parezca a la forma de y igual a mx más b, es decir, la ecuación de una línea recta o de una línea normal o la ecuación lineal de una recta. Coloco el valor lineal y vengo aquí a la partecita del botecito de pintura y le voy a colocar una línea de tipo sólido. La línea de tipo sólido la tengo por acá y la voy a colocar de color rojo. Le voy a bajar así el tamaño a un punto o a 1.25 estaría bien, y me lo voy a traer, por ejemplo, como por aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, vamos a traerlo como por acá, y con la tecla Alt lo voy a traer aquí hasta la grilla. Fíjate, esta línea roja que yo tengo aquí, la lineacita roja, es la ecuación que yo tengo acá. Y es igual a 475x más 703.26. Y estoy llevando todos los datos a un punto medio, a un punto que asemeje una línea para poder predecir cualquier punto que no exista dentro de la nube de datos. Obviamente, yo puedo calcular la ecuación de la recta a partir de esta línea o
a partir de esta tendencia y puedo generar el R cuadrado. Pero el objetivo del tutorial es que tú aprendas de una manera bien eficiente y bien precisa cómo poder hacer esto mediante el método de mínimos cuadrados si nos consideramos buenos analistas de datos. Perfecto, ¿cómo calculo yo el R cuadrado? ¿Qué es el R cuadrado? Es el coeficiente de correlación, como ya te dije. Es que tanto o en qué peso o en qué medida hace la variable independiente variar la variable dependiente. Cuando te hablen de coeficiente de correlación, imagínate R cuadrado, no el ajustado, sino R cuadrado. Y cuando te hablen de coeficiente de correlación o coeficiente de estimación o R cuadrado, simplemente piensa en lo siguiente: con cuánta fuerza o con cuánta magnitud la variable independiente hace cambiar a la variable dependiente. Eso es R cuadrado. ¿Y cómo lo calculamos? Pues muy simple, fíjate. Voy a colocar aquí dentro de esta celda la sumatoria de los residuos al cuadrado, que sería SRC, la sumatoria de los residuos al cuadrado, que calculamos obviamente mediante la estimación, la diferencia y posteriormente elevarlos al cuadrado. La sumatoria de los residuos al cuadrado es una ecuación muy simple, es una suma de todos estos elementos para que me arroje un resultado. Le voy a colocar en negrita y voy a decirle: por favor, función suma, quiero que sumes cada uno de estos elementos que se encuentran aquí dentro de una matriz de desbordamiento. Perdón, y le voy a dar un enter y fíjate lo que me está dando. Voy a colocar esto en un tipo de moneda, voy a traer aquí el tipo de datos de moneda, mil disculpas allí por la garganta, y le voy a quitar las cifras decimales. La sumatoria de los residuos al cuadrado me da 21.025. Fíjate, esto es lo que está representando cada uno de los valores de la distancia hacia la línea recta, pero elevados al cuadrado, es decir, el punto medio hasta llegar a la línea recta. Ahora voy a calcular la sumatoria total de los cuadrados, pero de la dependiente. Entonces coloco aquí dependiente, le voy a colocar por ejemplo un puntito para que me quede bien chévere y tú entiendas que es una pequeña sigla, y es la sumatoria total de los cuadrados de toda la variable dependiente de las observaciones. ¿Cómo puedo calcular esto yo? Fíjate, de una manera muy simple. Voy a utilizar cada uno de los valores que tengo acá de esta variable, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y le voy a restar el valor del promedio de la dependiente, es decir, 1402. Recuerda, todos y cada uno de los valores, es decir, a este valor le resto el valor del promedio, a este otro valor el valor del promedio, lo voy haciendo, hago las restas y listo, eso me va a dar un resultado. Y ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. Entonces es la sumatoria de los cuadrados de la dependiente, de las diferencias de la dependiente, elevo al cuadrado y posteriormente hago una suma. Entonces, al calcular la suma, lo que estoy haciendo es estimar el valor de las diferencias de cada punto de los datos reales respecto de la línea que estoy trazando en el punto medio que asemeja esta ecuación. Obviamente la ecuación de la línea recta. Cierro el paréntesis, evalúo con enter y fíjate que obtengo del mismo modo 54.171.487.5. Voy a copiar este mismo formato para quitarle los valores decimales y me da este valor. ¿Qué otra manera o de qué otra forma yo puedo calcular el valor? Vamos a quitarle control Z, control 1 en el gráfico, le doy aquí en donde dice tamaño y propiedades y en propiedades le digo no me muevas ni me cambies el tamaño con las celdas y voy a hacer el gráfico ahora un poquito más pequeño, lo voy a correr así y me lo traigo por acá. Y ahora lo voy a hacer con la tecla un poquito más pequeño para que tú tengas contexto en todo el ejercicio de esta línea que estoy trazando. Y qué otra manera, vamos a darle un poquito de espacio para poder hacer bien ancha la celda sin que varíe el tamaño del gráfico. ¿Qué otra manera me permite a mí calcular la sumatoria del total de los cuadrados de la dependiente? Me permite calcularlo la varianza poblacional, no la varianza muestral, que utiliza todo el conjunto de elementos, es decir, todo el conjunto de observaciones menos 1. Recuerda que la muestral son divididos sobre todo el conjunto de n elementos menos 1 y la poblacional los tiene en cuenta todos. Entonces, la varianza
poblacional no es nada más que una función, obviamente me permite calcular la varianza, que lo que hace es tomar cada punto y le resta el promedio y lo eleva al cuadrado. Y luego yo lo tengo que multiplicar por la cantidad de puntos y calculo el mismo valor. Es decir, llamo a la función varianza poblacional, tomo todo el conjunto de datos, lo cierro y lo multiplico por la cantidad de elementos que voy a contener dentro del rango, que ya sabemos que es 200, pero lo vamos a colocar con la función contar. Como todos son numéricos, los cuento. Esto me devuelve el valor de 200, fíjate, y al multiplicarlo por la varianza poblacional, que solamente son los cuadrados de cada uno de las diferencias de cada uno de los elementos respecto de su promedio, y al multiplicarlo me tiene que arrojar el mismo resultado. Si yo copio este formato con la brochita y lo pego por acá, fíjate que es exactamente lo mismo. ¿Cómo calculo el R cuadrado, que sería el coeficiente de estimación o el coeficiente de correlación? Pues muy sencillo. El coeficiente de correlación es 1, que equivale al 100% menos la división de la sumatoria de los residuos al cuadrado dividido entre la sumatoria total de los cuadrados de la dependiente, y eso me da el valor de R cuadrado. Fíjate, me da 0.6118. 87, 36, 18, para ser más específico 0.6118. ¿Cómo calculo yo el error típico? ¿Qué es el error típico? El error típico no es nada más que la diferencia de cada uno de los puntitos hacia la línea central, hacia la línea roja. ¿Cuánto es la variación? ¿Cuánto es el error? Para saber si esta ecuación puede determinar correctamente a través del error típico en cuánto me estoy desviando. Una manera de calcularlo es con la raíz de toda la suma de los residuos al cuadrado dividido entre la muestral, es decir, en el promedio del conteo de la muestral, que serían todos los 200 elementos menos 1. Entonces vengo y la calculo como error típico. Vamos a ponerla así, error típico, le voy a colocar una negrita, y ahora lo que voy a hacer es la siguiente ecuación. Sumo el valor completito de todos los residuos al cuadrado, obviamente con el símbolo de numeral porque es un rango de desbordamiento, y a todo eso lo divido en la cantidad total de elementos, que ya sé que son 200, entonces vengo y hago un contar de todo el conjunto de elementos que se encuentren dentro del rango de desbordamiento, cierro acá, abro con un paréntesis y le resto a esos 200 una unidad, porque necesito calcular el valor de la varianza o el valor de la desviación, el cuadrado de la desviación estándar o el cuadrado de la varianza muestral o la desviación estándar muestral. La desviación estándar muestral funciona con el valor de menos 1. Si yo vengo a esta diferencia, fíjate, evalúo aquí con Enter y le calculo la raíz cuadrada, porque esto sería la misma varianza, y le calculo la raíz cuadrada, estoy calculando el error típico, que es la misma desviación estándar muestral, no poblacional. La muestral tiene la cantidad de ítem de n o la cantidad de elementos menos 1, es decir, todas las observaciones menos una observación para calcular la muestral. Calculo el error típico y me da $325. Esto es un valor de moneda, fíjate, vamos a ponerlo de moneda y le voy a quitar las cifras decimales. Otra manera de calcularlo rápidamente, el error típico, obviamente, como es la desviación estándar, entonces llamo a la función desviación estándar, que sería en este caso la muestral. Trabajo con la de la muestra, no la poblacional, que tiene todos los elementos de n, todas las observaciones, que son 200, sino utilizo la muestral, que tiene todas las observaciones menos una, y tomo todo el set de datos, pero de los cuadrados, es decir, de estos residuos que estoy calculando, porque la desviación estándar hace la diferencia y luego calcula la raíz cuadrada. Esto está dentro de una matriz de desbordamiento, evalúo con Enter y fíjate que obtengo exactamente el mismo resultado. Para verlo, fíjate que tengo exactamente el mismo resultado. Puedo colocar más cifras significativas y me da 325, 0.46. Esto sería el error típico, y el error típico me sirve a mí para poder calcular en cada uno de los puntos que yo quiera modelar, que no tenga dentro de la variable independiente, cuánto me puedo desviar a partir de una confianza de 0.61, que es el coeficiente de correlación que tiene
la fuerza de la variable independiente respecto de la dependiente. Fíjate cómo es de simple sacarlo con un gráfico y no me vayas por favor a criticar o no me vayas a dar duro en los comentarios de este video porque quería enseñarte todo el método de mínimos cuadrados. Pero lo que hace el gráfico de Excel en la línea de tendencia es exactamente lo mismo, pero nosotros como analistas de datos tenemos que entender de dónde salen las cosas. Para poder ser o para poder generar buenos analistas tenemos que estudiar el trasfondo de las cosas. Yo selecciono la línea de tendencia, fíjate aquí el puntito y fíjate aquí el puntito, estoy seleccionando la línea de tendencia, presiono control 1 y calculo mediante la serie de datos de la línea de tendencia una línea recta para que se calcule la ecuación y le digo por favor deme la ecuación del gráfico y deme el R. Tienen que ser exactamente iguales a los que acabo de calcular, si no son así entonces me equivoqué en el método. Fíjate, la ecuación de la recta me dice 4.7537 de X, 4.75 de X, tenemos más cifras significativas, más 703.26, más 703.26. Y un R cuadrado o un coeficiente de determinación o un coeficiente de correlación de 0.6119, 0.6118. Y si yo redondeo a esta cifra decimal, entonces el 7 hace pasar el 8 al 9 y me quedaría 0.6119. Esta ecuación prácticamente que me está generando el gráfico me permite a mí modelar a través del método de mínimos cuadrados con una regresión lineal simple un valor interpolado, es decir, que se encuentre dentro del límite mínimo y el límite máximo de la variable independiente, cualquier valor que yo no tenga. Y si necesito extrapolarlo con un valor que se encuentre por fuera del valor mínimo y el valor máximo de la variable independiente, entonces la ecuación con el error típico también me permite estimarlo. Bien, ahora dentro de Excel, fíjate, dentro de Excel hay un complemento, me voy a venir aquí a archivo y luego a opciones, dentro de Excel hay un complemento en esta partecita de complementos que se llaman complementos de Excel que se llama herramientas para análisis y quiero que por favor lo actives de hoy en adelante una vez veas el video, le das clic en el comando aceptar y este complemento lo tenemos a disposición desde la pestaña datos, se llama análisis de datos y mediante este análisis de datos yo puedo hacer regresiones. Fíjate, aquí tengo una regresión o un ítem que se llama regresión, tengo más estudios de análisis de datos que vale la pena obviamente revisar cuando tengas el complemento instalado y al darle clic en aceptar me activa un pequeño cuadro de diálogo que me permite colocar los valores de la variable dependiente e independiente y obtener los mismos resultados. Fíjate, coloco en el rango dependiente, que sería el rango de la Y, coloco todos los valores incluyendo la cabecera. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme y en los valores de la X vuelvo y tomo el valor de la cabecera que sería la variable independiente, Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, le indico que tengo rótulos que quiero generar el estudio en una hoja nueva y que me genere los residuales para ver si me quedaron bien calculados. Le doy clic en el comando aceptar y fíjate que como por arte de magia en menos de un microsegundo me hace todo el cálculo que me permite determinar el coeficiente de determinación que es 0.6118 que nosotros creamos aquí a manopla y matemáticamente a través del método de mínimos cuadrados 0.611873 618 que tengo por acá en esta hoja número 1, 0.611875 más o menos me da el R cuadrado y me da el error típico de 325. El error típico de 325 es cuánto cambia cada puntito de la observación respecto de la línea central que estoy estimando a partir del método de mínimos cuadrados para calcular la ecuación dentro del modelo. Observaciones 200. ¿Cómo se ve o cómo se interpreta este cuadro? Fíjate, la ecuación es muy simple. El valor de Y es igual al valor del intercepto y el valor de las horas de reproducción. Fíjate, este 475 sería el valor de la variable independiente. Tomo el valor de 4.75, que sería las horas de reproducción en los coeficientes. Este sería B sub 1 por X, que es la variable independiente, más el valor de B sub 0, que sería la partecita donde se estrella la línea recta con el eje de la Y, que es 703
.25, o más bien redondeamos bien y me da en el 9. Si quiero colocar dos cifras significativas o dos cifras decimales significativas, coloco 26. Listo, evalúo con enter y esta misma ecuación tiene que ser exactamente la misma que calculamos dentro de la regresión. Voy a colocar aquí el valor de esta ecuación y le voy a colocar este mismo formatito con la pestaña inicio, brochita, y me tiene que dar exactamente igual. Y es igual a 475 de x más 703.26. Fíjate, la hoja 1 también me da resultados. Aquí en el punto es que el promedio de los cuadrados de los residuos, fíjate para comprobarlo, ya aquí a lo último, estos serían los residuos, me da el valor promedio. Es decir, si yo me vengo aquí a la regresión, yo calculo el promedio de los cuadrados y si yo a ese promedio le calculo la raíz, básicamente para calcular el mismo valor de la varianza o para obtener la varianza completa, voy a obtener el mismo error típico. Entonces, una manera de comprobarlo sería sacar la raíz de los promedios de los cuadrados de los residuos, evaluar con enter y me tiene que dar el mismo error típico. Voy a colocarlo de color verde, por ejemplo, vamos a ponerlo así en negrita y este valor tiene que ser exactamente igual, 325, 86, 56, 369, 325, 86, 56, vamos a hacer esto un poquito más grande, 369. Es decir, la raíz cuadrada me permite calcular el valor de la desviación estándar, porque aquí lo que tengo es literalmente la varianza, que es el promedio de los cuadrados, esta es la varianza poblacional y aquí tengo la desviación estándar muestral. Y este valor me da 325, que es el mismo error típico y me permite predecir que este modelo se va a escachar $325 hacia arriba o hacia abajo de cada una de las inferencias que yo haga con valores de la independiente cuando no se encuentren dentro de las observaciones o en la nube de datos. Ahora bien, por último, veamos los residuos. Fíjate que los residuales son los mismos que yo calculé aquí, que es la diferencia del valor estimado menos la observación o el valor de la observación menos la estimación que calculé con la ecuación del método de mínimos cuadrados me da 414. Vengo aquí a la hoja 1, 412 se aproxima, luego una dice 125, aquí tengo 125, 145 y 427, 145 por redondeo y 427 por redondeo. Tengo dos negativas, 272 menos 24, 272 menos 25, quizás por redondeo voy a obtener los valores perfecto y así. Con 3 métodos puedes calcular la regresión lineal. Si tú me preguntas a mí cuál es el mejor método para calcular la regresión lineal utilizando Microsoft Excel, utiliza siempre mínimos cuadrados. Utiliza el método más largo, el que infiere la ecuación de la línea recta o la ecuación de una recta y luego calcula B sub 1, B sub 0, lo vas calculando, calculas la ecuación completa, haces toda la inferencia, calcula los residuos y luego calculas R cuadrado y por último el error típico. Es la mejor manera. Una vez que lo hagas 10, 20, 30, 40, 50 veces y lo puedas aplicar en el mundo real, entonces puedes llevar esto a cualquier entorno. Si las personas supieran que a todo se le puede aplicar regresión lineal para ver el grado de correlación entre las variables, nosotros entenderíamos muchos modelos de negocio, entenderíamos muchos modelos y muchas variables, cómo están conectadas entre sí y cómo podemos predecir o hacer forecasting, que es una proyección a partir de las ecuaciones que nosotros vamos obteniendo. Déjame por favor en la caja de comentarios si quieres que haga un video tutorial de la regresión lineal múltiple, en donde tenemos, múltiples variables independientes que alteran una sola variable dependiente. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 variables independientes, todas haciendo fuerza para que una variable dependiente pueda cambiar. Establecemos la ecuación y nos permite a nosotros inferir para datos que se encuentren dentro de los límites o que no se encuentren dentro de los límites para hacer interpolación o que se encuentren fuera de los límites para hacer una extrapolación, los cuales a nosotros nos permita estimar para cualquier tipo de modelo que nosotros queramos representar matemáticamente para analizar los datos de una manera correcta, de una manera precisa. En cuanto más grande sea el R cuadrado, menos va a ser el
error típico y más acercado a la realidad va a predecir nuestro modelo cualquier dato que nosotros le hagamos inferencia. Bien, mis amigos, no me extiendo más con este video tutorial, espero que haya sido totalmente de su agrado, espero no haberlos aburrido con tanta teoría o tanta técnica, pero es necesario a la hora de poder entender cómo generar una regresión lineal simple de manera correcta dentro de Microsoft Excel. Mi nombre es Andrés y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.